ardor en la garganta, mi respiración se aceleró sin que pudiera controlarla. Algo estaba mal. Me incorporé en la cama, el corazón latiendo con fuerza, intentando entender lo que pasaba. El aire estaba denso, pesado, impregnado de un olor sofocante. Giré la cabeza hacia la puerta de la habitación y vi una sombra anaranjada parpadeando en la oscuridad. El fuego estaba cerca. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Salté de la cama y corrí hacia el pasillo, mis pies descalzos golpeaban el suelo con prisa, mi pulso retumbaba en los oídos. Luna. La necesidad de encontrarla me sacudió el pecho. Luna. Grité con la voz rasgada, intentando ignorar el pánico que se acumulaba en mi estómago. El humo comenzaba a expandirse por el techo, convirtiendo mi hogar en una trampa de cenizas. De repente, la vi. Su cuerpo tembloroso estaba junto a la mesa del comedor, sus ojos grandes y oscuros reflejaban mi desesperación. Su respiración era rápida, asustada, sus patas se aferraban al suelo como si temiera moverse. Tenía que sacarla de ahí. Me agaché, llamándola con la mano temblorosa, pero ella no se movió. Se quedó quieta, paralizada por el miedo. El tiempo se redujo a segundos. Un sonido estruendoso retumbó desde arriba, algo había colapsado. Un escalofrío me recorrió la espalda. No había más tiempo. Corrí hasta la entrada, mis dedos temblorosos buscaron las llaves en la mesita. No estaban. Maldije en voz baja, mi pecho subía y bajaba de forma frenética. Busqué con la mirada, pero la nube gris oscurecía todo. Luna gimió. No podía permitirme dudar. Me arrodillé, la sujeté del collar y tiré suavemente, rogando que se moviera. Al sentir mi contacto, reaccionó. Su cuerpo se tensó por un segundo y luego comenzó a caminar. Logramos llegar a la puerta. La abrí con torpeza y la realidad me golpeó como un puño. El pasillo era un caos. Un humo espeso lo cubría todo, la luz parpadeante del fuego pintaba las paredes de un rojo amenazante. Un calor sofocante me envolvió. La garganta me ardía. El sonido de la sirena se acercaba, pero estaban demasiado lejos. No podía esperar. Me lancé hacia las escaleras, sosteniendo a Luna con fuerza. Cada escalón era un desafío. El calor subía desde abajo, como si el fuego nos estuviera alcanzando. Los gritos de los vecinos resonaban en el aire, algunos corrían, otros estaban atrapados en sus apartamentos. Pasé junto a una puerta de la que salía humo, alguien golpeaba desde adentro, pero no me detuve. No podía detenerme. Luna jadeaba, sus patas resbalaban en los escalones de mármol. La sujeté con más fuerza, empujándola para que siguiera adelante. El sudor resbalaba por mi frente, mis pulmones ardían, el aire era espeso, denso, insuficiente. Mi visión se nublaba, pero obligué a mis piernas a seguir avanzando. No podía fallarle. Un escalón más. Solo un poco más. No puedo rendirme. Al llegar a la planta baja, la puerta principal estaba abierta de par en par. La noche nos recibió con una ráfaga de aire fresco que chocó contra mi piel ardiente. La cruzamos de golpe, tambaleándonos, y mis rodillas cedieron. Caí de bruces en la acera, con las manos aferradas al pelaje tibio de Luna. La gente corría a mi alrededor, voces desconocidas llenaban el ambiente, pero todo era un murmullo lejano. Solo podía escuchar mi propia respiración agitada y el sonido de Luna jadeando junto a mí. De repente, una sombra se inclinó sobre mí. Levanté la vista con dificultad. Era él. El vecino. Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez de una forma distinta. Algo en su expresión me atrapó. No había pánico en su rostro, solo calma, un contraste absoluto con mi propio caos. Me tendió la mano y, por un instante, olvidé todo lo que pasaba a mi alrededor. No sabía entonces que esa noche lo cambiaría todo. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido hueco y seco, un eco que retumbó en el silencio de mi propia casa, pero no sentí alivio, no sentí seguridad, solo una extraña sensación de vacío que me envolvía como una sombra. Mis pasos resonaban en el suelo con un eco frío, la luz tenue del pasillo parecía más débil de lo habitual. Todo estaba en su lugar, los muebles, los cuadros en la pared, la alfombra en la entrada, pero era como si la casa ya no me perteneciera, como si al cruzar esa puerta me hubiera convertido en una extraña dentro de mi propia vida. Me incliné para desatar el collar de Luna,
Su mirada preocupada me siguió mientras se echaba a mis pies. Su respiración tranquila era el único sonido familiar en ese momento. Inspiré hondo, pero el aire me pareció denso, cargado de recuerdos y de una rutina que me asfixiaba. Me dirigí al dormitorio. Me quité la chaqueta con movimientos lentos, mecánicos. Mis manos se quedaron quietas por un momento sobre el dobladillo de mi camisa. Sintiendo una punzada de agotamiento en cada músculo, como si el incendio de anoche hubiera consumido más que solo paredes. La cama estaba intacta, fría, demasiado grande para mí sola aunque no dormía sola. En teoría, la almohada de al lado tenía la marca de su cabeza, pero ni siquiera recordaba la última vez que despertamos al mismo tiempo. Lo escuché moverse en la otra habitación, su rutina inmutable, su ausencia emocional convertida en costumbre. En minutos ya estaba junto a la puerta, ajustando su corbata con una mano mientras con la otra revisaba el teléfono, su rostro serio, su ceño levemente fruncido como si su mente ya estuviera en otro lugar mucho antes de salir de casa. Ni siquiera levantó la mirada cuando dijo nos vemos luego, su voz seca, automática, sin peso ni emoción. El sonido de la puerta al cerrarse fue lo único que quedó de él en el ambiente, un vacío instantáneo que no debía sorprenderme pero aún así lo hizo. Suspiré y miré a Luna. Ella alzó la cabeza, su cola golpeó el suelo con suavidad, como si supiera lo que venía después. Tomé su correa y ella se levantó de inmediato. Su emoción sincera fue lo único real en mi día hasta ahora. El aire fresco me recibió con una caricia helada al salir. La ciudad se extendía frente a mí con su bullicio habitual. Coches pasando, conversaciones lejanas, luces de semáforo parpadeando. Pero yo solo me concentré en mis pasos, en el sonido de las patas de Luna contra el asfalto, en la cadencia rítmica de nuestra caminata que por alguna razón siempre me daba paz. Caminamos sin rumbo fijo, recorriendo las mismas calles de siempre, pero aquella noche todo se sintió diferente. Entonces lo vi, él estaba apoyado contra la pared del edificio, con una chaqueta oscura y un cigarro entre los dedos. Su mirada se encontró con la mía antes de que pudiera desviar la vista. Sentí una punzada en el estómago, un reflejo involuntario, no de miedo, sino de algo más complicado. ¿Cómo estás? Su voz sonó natural, sin prisas, como si de verdad quisiera saber la respuesta. Vacilé por un segundo, luego me encogí de hombros. Sobreviví, dije con una sonrisa torcida, y para mi sorpresa, él también sonrió, un gesto pequeño pero genuino. Eso ya es bastante, respondió mientras daba una última calada y apagaba el cigarro contra la barandilla. No hubo invitación explícita pero comenzamos a caminar juntos. Su paso se adaptó al mío sin esfuerzo. La conversación fluyó sin forzarlo. Hablamos de cualquier cosa y de nada en particular, de lo absurdo del incendio, de cómo la vida a veces te empuja sin avisar, y de repente me sorprendí riendo, una risa real, ligera, sin el peso del día a día. La sentí vibrar en mi pecho como algo que había estado olvidado durante demasiado tiempo. Lo miré de reojo y me di cuenta de que él también lo notó. Cuando la caminata terminó, cuando Luna y yo entramos de nuevo en casa, algo dentro de mí se había movido. Me cambié de ropa, me metí en la cama, pero mis pensamientos no estaban en el incendio, ni en mi esposo, ni siquiera en el día siguiente. Estaban en esa conversación, en esa caminata, en la forma en que me hizo sentir, en la sensación de que algo había comenzado, aunque no sabía exactamente qué. La invitación llegó de forma casual, como si no significara nada, como si fuera un gesto sin segundas intenciones, un simple deberíamos brindar porque todo salió bien. Pero en el momento en que lo dijo, su mirada se sostuvo en la mía más tiempo del necesario. No había insistencia en su voz, solo esa calma suya que me desconcertaba. Una tranquilidad que contrastaba con mi propio caos interno, un silencio que me invitaba a decir que sí aunque dentro de mí algo gritara que no debía hacerlo. Pero lo hice, acepté sin pensarlo demasiado, tal vez porque no quería pensar, tal vez porque llevaba días sintiendo que algo dentro de mí se movía en direcciones que no podía controlar. Cuando llegué a su departamento, me sorprendió lo distinto que era al mío. La decoración era sencilla, sin adornos innecesarios, un espacio funcional, pero cálido. La luz tenue de una lámpara iluminaba la sala, creando sombras suaves en las paredes. Él me ofreció una copa de vino, la tomé sin dudar, sentándome en el sofá con Luna echada a mis pies, como si ella también sintiera que algo estaba a punto de cambiar. El primer sorbo pasó lento por mi garganta, cálido, envolvente. La conversación comenzó de manera ligera. Hablamos de cualquier cosa menos del incendio.
menos de la noche en la que nuestras vidas coincidieron de una manera que no esperábamos. Reímos un par de veces. Y en algún momento, sin darme cuenta, me relajé. La tensión que había sentido todo el día se disipó poco a poco, mis hombros dejaron de estar rígidos, mi respiración se volvió más tranquila, sentí que era otra persona, no la mujer atrapada en un matrimonio silencioso, no la esposa que se sentía invisible en su propia casa, sino alguien que disfrutaba el momento sin preocuparse por el después. Cuando nuestras copas se vaciaron, él se levantó para llenar otra vez la mía. El sonido del líquido cayendo en el cristal fue hipnotizante. Cuando me la devolvió, nuestras manos se gozaron por accidente, o tal vez no fue un accidente. Tal vez fue algo inevitable, su piel estaba tibia, el contacto fue breve pero dejó una descarga en mis nervios. Nuestras miradas se encontraron y, por un instante, nadie se movió, nadie habló, nadie rompió ese momento. Fue como si el tiempo se detuviera en esa fracción de segundo donde todo podía cambiar o quedarse igual, y fui yo quien se inclinó primero. No sé qué fue lo que me impulsó, si fue el vino, si fue la cercanía, si fue la necesidad de sentir algo después de tanto tiempo sin sentir nada, pero no lo pensé, solo me dejé llevar. Cuando mis labios rozaron los suyos, un escalofrío me recorrió la espalda, fue rápido, impulsivo, una chispa que encendió algo más grande de lo que podía controlar. Él no se apartó, tampoco se apresuró, fue como si ya lo esperara, su mano se deslizó suavemente sobre mi brazo, no para retenerme, sino para sentir, para asegurarse de que yo también estaba ahí. Mi piel se erizó al instante, mi mente se nubló. El mundo desapareció por un instante y solo quedó la sensación de estar en el lugar equivocado pero al mismo tiempo en el único lugar donde quería estar. Pero la realidad volvió de golpe, como un golpe en el pecho, me aparté de repente, mi respiración era entrecortada, mi corazón latía descontrolado, pero cada vez que mi mente encontraba un momento de descanso, el recuerdo volvía con la misma intensidad. El roce de su piel, el calor de su aliento, la electricidad recorriendo mi espalda. Intenté evitarlo, lo juro, cuando salía con Luna. Caminar, elegía rutas diferentes, miraba al suelo cuando pasaba por su puerta, me obligaba a ignorar la tensión que se acumulaba en mi pecho cada vez que lo imaginaba, pero no servía de nada, él estaba ahí, aunque no lo viera, aunque no me hablara, su presencia se sentía en el aire, en los espacios entre cada pensamiento. En la forma en que mi respiración se alteraba sin razón aparente, era ridículo, era peligroso. Y sin embargo, era incontrolable, las noches eran peores, me acostaba temprano. Apagaba las luces, intentaba conciliar el sueño, pero apenas cerraba los ojos, todo volvía a mí con una claridad insoportable, daba vueltas en la cama, escuchaba el tic-tac del reloj con una paciencia inexistente, Luna dormía a mis pies con la tranquilidad que yo envidiaba, y entonces llegó la noche en la que no pude más, me levanté sin pensarlo demasiado. El departamento se sentía asfixiante, necesitaba aire, salí al pasillo, caminé hacia la escalera y bajé hasta la entrada del edificio. El frío de la noche me envolvió al instante, una brisa helada que me ayudó a recordar que aún estaba aquí, que aún tenía control sobre mis decisiones, pero no estaba sola, su presencia fue como un imán atrayendo cada uno de mis sentidos, mi cuerpo se tensó, quise girar, volver a entrar, fingir que no lo había visto. Pero algo en la forma en que su respiración se condensaba en el aire me detuvo, no sé cuánto tiempo pasamos en silencio, solo existiendo en el mismo espacio, compartiendo la misma incertidumbre, hasta que él rompió la calma con una frase simple, pero devastadora, gracioso como un momento lo cambia todo. Su voz era tranquila, como si no estuviera diciendo algo importante, pero la verdad en sus palabras era abrumadora. Yo sabía a qué se refería, él sabía que yo lo sabía, porque estaba pensando en lo mismo, en el beso que no debía haber sucedido, en lo que significaba, en lo que podría significar si no nos deteníamos ahora. Cada fibra de mi ser me pedía que me alejara, que cortara esto antes de que fuera demasiado tarde. Di un paso atrás, un movimiento casi instintivo, un intento de mantener una distancia segura, pero era inútil. Porque el verdadero problema no era la cercanía física, sino lo que estaba ocurriendo dentro de mí, el temblor en mis manos, la falta de aire en mis pulmones. El latido irregular de mi corazón. Él no se movió, no intentó acercarse, no rompió la frágil barrera que aún nos separaba, pero tampoco apartó la mirada, y en ese instante supe la verdad que me había negado hasta ahora. No era miedo lo que me hacía temblar, era anticipación, no era culpa lo que me hacía evitarlo, era deseo.
No era solo el recuerdo de ese beso lo que me atormentaba, era la certeza de que no sería el último. La propuesta llegó de repente, sin advertencias, sin preámbulos, un simple «¿Qué te parece si cenamos juntos esta noche?». Mientras se ajustaba el reloj en la muñeca, su tono era casual, casi indiferente, pero yo sabía que no lo era, no era algo que solía hacer, no era parte de nuestra rutina, algo en su postura, en la forma en que evitó mirarme directamente. Me hizo entender que esto no era un simple gesto, era una tregua silenciosa, un intento de reparar algo sin nombrarlo, sin discutirlo, sin enfrentar el problema real. Lo observé por un segundo, buscando en su expresión alguna señal de lo que realmente estaba pensando, pero no encontré nada, solo esa seriedad acostumbrada, esa distancia calculada que con los años había aprendido a aceptar. Una parte de mí quiso decir que no, encontrar una excusa, cualquier motivo para evitar esa cena. Pero la otra parte, la que todavía recordaba cómo solíamos ser antes de que todo se volviera monótono, decidió intentarlo, así que asentí, fingí que no notaba su alivio y me limité a responder con un simple «me parece bien». Cuando llegó la noche, preparó algo sencillo, no era un hombre de grandes gestos ni de detalles espontáneos, pero puso la mesa con más cuidado del habitual, incluso encendió una vela en el centro. El ambiente era distinto, más cálido, menos mecánico. Por un momento casi me sentí transportada a otra época, cuando esto era normal, cuando no necesitábamos esforzarnos para compartir una comida sin sentir la distancia entre nosotros. La conversación fluyó con más naturalidad de lo esperado. Hablamos del día, de cosas triviales, de recuerdos antiguos que parecían demasiado lejanos. En algún punto de la cena me hizo reír con algo que en otro momento no habría tenido gracia, y sin darme cuenta, reí de verdad, una risa genuina, sin la carga de la culpa, sin el peso del pasado. En ese instante vi un destello de algo en sus ojos, algo que no había visto en mucho tiempo. Él también lo notó, porque su expresión cambió, se suavizó, y por primera vez en meses sentí que estábamos allí los dos, presentes, sin mirar hacia otro lado. Cuando la cena terminó, nos quedamos en la mesa, ninguno de los dos con prisa por levantarse, la luz de la vela parpadeaba, proyectando sombras suaves en la pared. El silencio no era incómodo, era una pausa cargada de algo indefinible. Algo que parecía flotar entre nosotros sin necesidad de ser dicho, y entonces, sin previo aviso, sin dudas, él se inclinó y me besó. Fue un beso familiar. Uno de esos que conocía de memoria, el tipo de beso que solía significar hogar, refugio, pertenencia. Su mano se posó con suavidad en mi cuello, su otra mano sobre la mesa, sin presión, sin urgencia. Era un beso que intentaba recordar lo que habíamos sido, lo que aún podríamos ser. Cerré los ojos, dejé que la sensación me envolviera. Por un instante quise aferrarme a ello, a la idea de que tal vez no era demasiado tarde, de que aún existía una versión de nosotros que podía salvarse, pero entonces, en medio de esa calidez, en medio de ese intento de rescatar lo que se estaba desmoronando, sentí otra cosa, algo que no debía estar ahí, una ausencia, un vacío en mi interior que no podía ignorar. El beso era el mismo, la sensación era la misma, pero yo ya no era la misma. Cuando me aparté, lo hice con cuidado, sin brusquedad, sin rechazo, pero con la certeza de que algo se había roto de forma definitiva. Él me miró, esperando algo, esperando que yo dijera lo que sentía, pero no lo hice, porque lo que sentía era demasiado claro y al mismo tiempo demasiado cruel. Esto ya no era suficiente. Las coincidencias dejaron de ser coincidencias, los encuentros ya no eran fortuitos. Cada vez que salía de casa lo veía, cada vez que bajaba a pasear con Luna él estaba ahí, apoyado contra la barandilla del edificio, sentado en los escalones con un cigarro en la mano o simplemente caminando con esa calma suya que me desarmaba. No hablábamos de lo que había pasado. No mencionábamos el beso, pero la tensión entre nosotros lo llenaba todo, flotaba en el aire, se sentía en la forma en que nuestras miradas se sostenían un poco más de lo normal, en la manera en que mis pasos se volvían más lentos cuando lo veía, en cómo mi respiración se volvía errática cuando él se acercaba lo suficiente para que pudiera sentir su presencia. No me buscaba, no insistía, solo estaba ahí, esperando, dejando que yo fuera quien tomara la decisión, y lo odiaba por eso. Porque hacerlo más fácil habría significado que podía culparlo, pero no me daba ese lujo. Él no decía nada, no hacía nada, y aún así su simple existencia me empujaba cada vez más cerca del borde.
Una noche lo encontré en la entrada del edificio cuando regresaba del supermercado. Luna se adelantó a saludarlo, moviendo la cola con emoción como si lo conociera de toda la vida. Yo me quedé unos pasos atrás, observándolos. Vi cómo él se agachaba para acariciarla. Como su mano recorría su pelaje con una naturalidad que me molestó, porque ese gesto, esa cercanía, se sentía demasiado íntima, demasiado cómoda. Cuando levantó la vista, nuestras miradas se cruzaron y sentí un nudo en la garganta. Me quedé quieta, sin saber qué hacer, pero él tampoco se movió. Fue un instante suspendido en el tiempo, una espera silenciosa de algo que ambos sabíamos que tarde o temprano iba a suceder. Rompí el contacto visual primero. Avancé hacia la puerta con la intención de ignorarlo, de fingir que todo esto solo estaba en mi cabeza, pero al pasar a su lado, él habló. Su voz era baja, tranquila, como si no estuviera a punto de decir algo que haría temblar el suelo bajo mis pies. ¿Te quedas o te vas? No fue una pregunta, fue una opción, una decisión que debía tomar en ese momento sin excusas, sin distracciones. El aire se volvió pesado, la noche se sintió más oscura, mi cuerpo entero se tensó porque sabía la respuesta antes de que pudiera procesarla. No respondí, no confiaba en mi propia voz. Solo apreté la correa de Luna en mis manos y seguí caminando. Sentí su mirada clavada en mi espalda. Sentí el calor en mi piel como si me estuviera tocando. Mi respiración estaba entrecortada cuando empujé la puerta del edificio y subí las escaleras a toda prisa. No me detuve hasta llegar a la seguridad de mi apartamento, hasta cerrar la puerta tras de mí, hasta apoyarme contra la madera fría y sentir el latido desenfrenado de mi corazón. Pero entonces, justo cuando pensé que estaba a salvo, justo cuando intenté convencerme de que había tomado la decisión correcta, escuché su voz una vez más, filtrándose a través del pasillo. Calmada, segura, como si supiera algo que yo todavía no quería admitir. Vas a volver, ¿verdad? No esperó respuesta, no. Necesitaba hacerlo, porque los dos sabíamos la verdad, porque los dos entendíamos que lo que había entre nosotros ya no era algo que pudiera ignorarse, porque el deseo tenía un peso propio, una gravedad imposible de resistir, porque en el fondo, aunque intentara luchar contra ello, aunque me repitiera que todavía tenía control, que esto no significaba cada mentira, cada excusa, cada decisión que me había llevado hasta aquí, quise hablar, quise decir algo, cualquier cosa, pero mi voz no salió, mis labios se separaron en un intento inútil de justificar lo injustificable. Sentí el calor del vecino aún junto a mí, pero en ese instante ya no importaba, ya no existía nada más allá del hombre que estaba en la puerta, del silencio brutal que nos envolvía, del peso del desastre que acababa de ocurrir. La realidad se hizo pedazos en un segundo. El tiempo se fracturó entre el antes y el después, entre lo que había sido y lo que ya no podía deshacerse. El vecino se movió levemente, como si estuviera listo para intervenir, pero no hubo necesidad, porque el hombre en la puerta no hizo ningún gesto, no levantó la voz, no preguntó, no reaccionó como yo esperaba que lo hiciera, simplemente inhaló profundo, como si intentara contener algo dentro de sí, y entonces, sin previo aviso, sin una sola palabra, sin el menor atisbo de ira o desesperación, dio un paso atrás, aflojó los puños, exhaló lentamente y se fue. El sonido de la puerta cerrándose tras él fue peor que cualquier grito, peor que cualquier acusación, peor que cualquier golpe, porque significaba algo más aterrador que la rabia, significaba que todo había terminado, significaba que ya no había marcha atrás. Me quedé allí, de pie, con la sangre congelada en mis venas, con las manos temblando, con el sabor de la traición aún en mis labios, y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí verdadero miedo, porque entendí que lo que acababa de perder no se podía recuperar, entendí que había cruzado la única línea que no se podía borrar, y lo peor de todo, entendí que lo había hecho con los ojos abiertos. Corrí tras él sin pensar, sin respirar, sin sentir nada más que la urgencia desesperada de alcanzarlo, de explicarlo, de hacer algo para detener el desastre que acababa de desencadenar. Mis pies golpeaban el suelo con una violencia que apenas notaba, mis manos temblaban mientras intentaba alcanzarlo, mi garganta se cerraba con cada paso que me alejaba de esa habitación. De ese momento, de la culpa que se adhería a mi piel como una quemadura imposible de ignorar. Pero él no se detuvo, no giró la cabeza, no hizo el más mínimo gesto de que me escuchaba, su espalda era una barrera infranqueable, su silencio un muro que ya no podía derribar. Lo llamé con la voz rota, con un grito ahogado que apenas reconocí como mío, su nombre salió de mis labios como una súplica,
pero él siguió adelante, con pasos firmes, con una determinación que me partió en dos. La puerta del edificio se cerró tras él con un estruendo seco, definitivo, como el sonido de algo que se rompe y nunca podrá repararse. Me quedé allí, en medio del pasillo, con el pecho subiendo y bajando descontroladamente, con el aire atascado en mis pulmones, con el eco de su partida retumbando en mi cabeza como una sentencia. Todo había terminado, no había vuelta atrás, no había palabras que pudieran revertir lo que acababa de suceder, mi mundo, la vida que conocía. Todo se había desmoronado en un instante, en un solo segundo que lo cambió todo. Mis piernas temblaron, mis manos buscaron apoyo en la pared, pero no había nada que pudiera sostenerme. Estaba cayendo en un vacío del que no sabía si podría salir. El vecino apareció en el marco de la puerta, me miró, pero no dijo nada, porque él también sabía que ya era tarde, porque él entendía que no había más que decir. Di un paso atrás, luego otro. El aire de la habitación se volvió asfixiante, la culpa me atravesó como una ráfaga de hielo. La urgencia de escapar fue más fuerte que cualquier otra emoción. Giré sobre mis talones, salí del edificio sin dirección, sin un destino claro. Solo necesitaba salir, solo necesitaba alejarme de todo. La noche era fría, el viento cortaba mi piel, pero no lo sentía. La ciudad seguía en movimiento, indiferente a mi desastre. La gente caminaba a mi alrededor, los coches avanzaban con su ritmo habitual. El mundo no se detuvo. Aunque para mí todo había colapsado, seguí caminando, sin pensar, sin mirar a mi alrededor, hasta que mis pies me llevaron al único lugar donde podía respirar. El parque estaba casi vacío, la luz de los faroles creaba sombras alargadas en los senderos, los árboles se mecían con el viento, el silencio era pesado, pero no amenazante. Busqué una banca y me dejé caer sobre ella, mis hombros se desplomaron, mi cuerpo se hundió en un agotamiento que no era físico. Luna se acurrucó a mi lado, su cabeza descansando en mi pierna, su respiración tranquila, constante. Como si supiera que yo ya no lo estaba, la miré, mis dedos se enredaron en su pelaje, y entonces, sin poder contenerlo más, me derrumbé. Las lágrimas llegaron sin aviso, sin permiso, sin posibilidad de retenerlas. Solté un sollozo bajo, luego otro, hasta que todo se convirtió en un torrente incontrolable. Me cubrí el rostro con las manos, dejando que el peso de lo que había hecho me aplastara por completo. Lloré por la culpa, por el miedo, por la certeza de que había perdido algo irreemplazable. Lloré porque ya no podía seguir engañándome, porque ya no quedaban excusas, porque sabía que había cruzado un punto sin retorno y que nadie más tenía la culpa excepto yo. Luna se acomodó más cerca, su calor fue el único consuelo que tuve en esa noche en la que entendí, con una claridad aterradora, que no había un final feliz esperándome al otro lado, solo las ruinas de la vida que yo misma destruí. El divorcio fue rápido, sin discusiones, sin súplicas, sin palabras innecesarias. Firmamos los papeles en una sala fría, con una mesa entre nosotros como una última barrera invisible. Él no me miró, no intentó entender, no hizo preguntas, solo tomó la pluma, firmó su nombre y empujó los documentos hacia mí con la misma calma con la que cerró la. Luna se acomodó más cerca, su calor fue el único consuelo que tuve en esa noche en la que entendí, con una claridad aterradora, que no había un final feliz esperándome al otro lado, solo las ruinas de la vida que yo misma destruí. El divorcio fue rápido, sin discusiones, sin súplicas, sin palabras innecesarias. Firmamos los papeles en una sala fría, con una mesa entre nosotros como una última barrera invisible. Él no me miró, no intentó entender, no hizo preguntas, solo tomó la pluma, firmó su nombre y empujó los documentos hacia mí con la misma calma con la que cerró la puerta aquella noche. No hubo despedida, no hubo reclamos, no hubo lágrimas, no me gritó, no me preguntó por qué, no intentó lastimarme con palabras hirientes. Pero la indiferencia fue peor que cualquier insulto, fue un silencio que lo decía todo, fue la prueba de que ya no quedaba nada entre nosotros. Cuando todo terminó, se levantó, tomó su abrigo y se fue, no miró atrás, no dejó espacio para arrepentimientos, ni para explicaciones tardías. Me quedé sentada en la silla unos minutos más, mirando el vacío donde antes estuvo su presencia, sintiendo el peso de algo que no podía definir, porque esto era lo que había elegido, ¿no? Esto era lo que inevitablemente debía pasar. Lo observé salir del edificio desde la ventana, su espalda erguida, su caminar firme, como si al final hubiera entendido algo que yo aún no había podido aceptar. Cuando volví al apartamento, todo seguía igual,
la misma decoración, los mismos muebles, pero la ausencia llenaba cada rincón, el silencio era opresivo. Diferente al de antes, sería igual, indiferente, incólume, inmutable ante mi ruina personal. El sol ya estaba ocultándose en el horizonte. El cielo teñido de tonos naranjas y violetas, la brisa fresca de la tarde chocó contra mi piel, pero no me hizo sentir nada. Caminé sin rumbo, con Luna a mi lado. Sus patas golpeaban el pavimento con la misma cadencia de siempre, ajena a la tormenta que me consumía por dentro. Pasamos por las mismas calles de siempre, recorrimos los mismos senderos que había caminado tantas veces, pero esta vez todo se sentía distinto, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo ya no era la misma. Ahora tenía la libertad que tanto había anhelado, ahora no había cadenas, no había explicaciones que dar, no había barreras que cruzar, pero la pregunta que se alojó en mi mente como un eco fue más aterradora que cualquier otra.